Creo que ha llegado el momento. Este es el día. Por fin vamos a hablar de Aldo Rossi y de su libro Arquitectura de la Ciudad. Aldo Rossi es uno de mis arquitectos favoritos, tanto teóricamente como en su etapa de proyectista. Y creo que voy a tratar de esforzarme por realizar un video bastante sucinto, bastante didáctico y tratar de hacer llegar todas las ideas de Aldo Rossi a ustedes. Lo primero que quiero exponerles es el hecho de que Rossi tiene una influencia estructuralista muy poderosa y creo que es bastante notorio cuando en sus primeras líneas, ya desde el comienzo, Aldo Rossi trata de hacer una analogía de este texto respecto de Fernández Saussure en el curso de Lingüística General. Acá tenemos los dos textos, el de Lingüística de Saussure y el de Arquitectura de la Ciudad de Aldo Rossi. ¿Qué nos dice Aldo Rossi en las primeras páginas? Los puntos fijados por de Saussure para el desarrollo de la lingüística podrían ser transpuestos como programa para el desarrollo de la ciencia urbana. Una de las máximas preocupaciones de Ferdinand de Saussure, de Aldo Rossi, de Claude Lévi-Strauss y de la mayoría de estructuralistas es tratar de encontrar esa estructura inconsciente, esa suerte de diagrama o de fórmula en la cual se podrían resumir todos los fenómenos culturales, sean las relaciones de parentesco, sean los idiomas o sea la arquitectura misma. Y para Aldo Rossi, esa esencia estructural, inconsciente, profunda, se manifestaría en el concepto de tipo, al cual llegaremos ya en algunos instantes. Ya, primero hablemos de la estructura de la ciudad. ¿Cuáles son los componentes de la estructura urbana? Para Aldo Rossi existirían tres elementos primordiales. Por un lado, el área de estudio, por el otro, los elementos primarios y finalmente las circulaciones. Los elementos primarios vendrían a ser elementos más focalizados, más puntuales. Podrían ser, por ejemplo, edificios institucionales públicos, plazas, parques, alamedas, monumentos. Lo importante del elemento primario es que está cargado significativamente y valorativamente, o sea, representa algo para la ciudadanía. No es un elemento anodino o superfluo, sino es un elemento significativo. Esa sería una de sus condiciones. La otra, como repito, sería su extensión. Es necesario que un elemento primario deba ser capturado por la vista y por los sentidos de una manera rápida. Por el contrario, el área de estudio vendría a caracterizarse básicamente por su extensión, como por ejemplo las áreas residenciales o los barrios o ciertas áreas financieras, las cuales tienen dinámicas propias. Aldo Rossi nos dice que un barrio determinado, un barrio, llamémoslo barrio A, respecto de otro barrio, un barrio, llamémoslo B, tendrían dinámicas propias. Si bien es cierto, hay similitudes, esto quiere decir que estos dos barrios tienen semejanzas, hay diferencias importantes. A esas diferencias importantes Aldo Rossi las llama homogeneidad tipológica, o sea, rasgos muy particulares de los edificios, ya sean en términos formales, estéticos, funcionales, topológicos, que hacen de que este pequeño territorio tenga una singularidad. El último elemento de la ciudad vendría a ser las circulaciones. Creo que esto es bastante evidente. Podemos hablar, por ejemplo, de tramas urbanas, ¿no? Tramas urbanas reticulares, tramas urbanas tal vez circulares o radiales, o tramas urbanas más orgánicas y descompuestas, como en muchas ciudades medievales. Entonces, en definitiva, serían los tres componentes principales que estructuran la corporalidad de una ciudad. Pero otra cosa bastante importante de Rossi, un concepto fundamental en Rossi, sería el de hecho urbano. Ahora, el hecho urbano vendría a ser aquel elemento o aquella parte de la ciudad. O sea, tenemos a la ciudad como un todo, una totalidad global. El hecho urbano es un elemento o una parte o un segmento o una porción de esta ciudad, la porción en la cual nos vamos a focalizar. Como repito, el hecho urbano puede ser un elemento primario, puede ser un simple hito, una torre,
Puede ser un monumento, puede ser un edificio institucional, puede ser una pequeña alameda, una plaza o un parque. Puede ser un área de estudio, o sea, todo un segmento territorial, todo un barrio, toda una residencia, todo un sector financiero o comercial. Puede ser también la trama urbana de las circulaciones y de las avenidas. Es un elemento que se transforma y admite varias posibilidades. Pero, ¿cuáles son las características de un hecho urbano? Podríamos hablar de 4 características. Por un lado, la permanencia. Por el otro, la tipología o el tipo. También hablamos de los hechos urbanos en tanto su artisticidad. Y por último, podemos hablar de los hechos urbanos como un locus. ¿A qué nos referimos con permanencia? Básicamente con los registros históricos que a su vez provocan una memoria colectiva. Memoria colectiva que se llega a identificar con un determinado monumento, por ejemplo, en el cual hayan acontecido ciertos datos históricos muy importantes para la ciudad. También la permanencia se manifiesta en áreas territoriales como áreas residenciales o barrios en los cuales de repente hayan acontecido ciertos hechos históricos que hayan marcado a esa población. A su vez, puede manifestarse también en ciertos elementos arquitectónicos, ciertos estilos arquitectónicos que caracterizan un determinado territorio. El otro concepto importante del que nos habla Aldo Rossi en los hechos urbanos es el tipo. Tal vez uno de los conceptos más tensos y oscuros de este texto. Y vamos a tratar de explicarlo primero leyendo una cita de Rossi. Pienso pues en el concepto de tipo como algo permanente y complejo. Un enunciado lógico que se antepone a la forma y que la constituye. Nos habla de que el tipo es algo permanente, pero no se asemeja a las permanencias de las que acabo de hablar. Pues mientras unas son concebidas como datos históricos y que posibilitan memorias colectivas, el tipo es un tipo de permanencia mucho más estructural. Por eso nos habla de un cierto enunciado lógico que antecede a cualquier tipo de forma. Más adelante, citando a un autor, dice al respecto: el modelo entendido según la ejecución práctica del arte es un objeto que tiene que repetirse tal cual es. El tipo es, por el contrario, un objeto según el cual nadie puede concebir obras que no se asemejen en absoluto entre ellas. Y más adelante aún continúa Rossi. Por último, podemos decir que el tipo es la idea misma de la arquitectura, lo que está más cerca de su esencia, y por ello, lo que, no obstante cualquier cambio, siempre se ha impuesto al sentimiento y a la razón, como el principio de la arquitectura y de la ciudad. ¿Qué nos quiere decir Rossi? Que el tipo es la estructura, la esencia misma, el núcleo mismo de la arquitectura. Es algo, es aquel registro que está en todas partes, que concibe o que es el fundamento de cualquier forma, de todas las formas. Entonces, si por un lado tenemos una arquitectura de un estilo barroco y por el otro lado tenemos una arquitectura de un estilo clásico y por el otro lado tenemos una arquitectura de un estilo minimalista y así, todas estas arquitecturas que tienen formas y estilos particulares vendrían a resumirse en un tipo. ¿Cuál es ese tipo? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es esa esencia? Es la que también Rossi nos mostrará en sus proyectos, pero eso lo explicaré más adelante. Ahora, hablemos de la artisticidad. Cuando Rossi nos habla de la artisticidad, se refiere básicamente a aquella singularidad y originalidad de la arquitectura. Aquello que convierte a la arquitectura en algo único, en algo irrepetible. Bueno, no solamente la arquitectura, a cualquier hecho urbano, ¿no? Sea un elemento primario, un área de estudio o unas circulaciones. Entonces convertiría a este hecho urbano en algo esplendoroso, algo magnífico, algo que genere pues sensaciones esplendorosas en los habitantes, en los ciudadanos. Por último, quisiera hablar de los monumentos, que es una de las
preocupaciones más importantes de Aldo Rossi. Los monumentos vendrían a ser elementos primarios, pero elementos primarios bastante particulares, pues se compondrían de 4 rasgos fundamentales para definirlos como monumentos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de su permanencia, de su forma y de su carácter artístico. Este tipo de hecho urbano muy específico, llamado monumento, tendría que ser necesariamente permanente. Esto quiere decir que tendría que tener un pasado, una historia, acontecimientos importantes que han marcado su propia biografía. Además de ello, tendría que preocuparse demasiado por su forma, por ese carácter estético, por un estilo bastante característico que lo defina y que le dé una corporalidad bastante concreta e identificable dentro de una ciudad. A su vez, esta forma tendría que estar elevado a la categoría de artístico, pues no toda forma llega a un nivel artístico. En ese sentido, debería causar pues cierto esplendor y cierto regocijo en la ciudadanía que tendría que observar este hecho arquitectónico. Al reunir lo artístico, lo formal y la permanencia, la memoria, la historia, tenemos pues definitivamente un monumento. Determinados edificios que pueden tener cierto carácter estético bastante logrado o que tienen formas también bastante pregnantes en el imaginario de la población, si no llegan a tener este carácter de permanencia, por ejemplo, no pueden llegar a ser monumentos en el sentido estricto. Igualmente, si solo existe el rasgo de permanencia y el de artisticidad, pero no el de forma, no pueden tener este carácter monumental. Y si tienen solo el de permanencia o el de forma, pero no el de artisticidad, no llegarán también a ser monumentos. El libro básicamente apuesta por una reivindicación de la forma en las ciudades, de la forma y de sus aspectos de pregnancia en el imaginario popular. En ese sentido, se convierte en una suerte de manifiesto en contra del funcionalismo y del movimiento moderno. El movimiento moderno lo que trataba de hacer es pues alejarse de la historia, olvidar la historia y más bien reivindicar a la arquitectura como un objeto abstracto, ¿no? Un objeto sin identidad, un objeto sin lenguaje, un objeto silencioso. Eso en lo que a forma se refiere. A su vez, en términos funcionales, el movimiento moderno trataba de reivindicar una época maquinista, al automóvil como eje y centro de todos los diseños y las propuestas. También el hecho de que las relaciones entre los espacios tenían que ser establecidas en relación a causa y efecto, o sea, tendrían que ser relaciones efectivas, eficientes. Y finalmente, una relación causal entre una determinada función, que sería la causa, y una determinada forma, que vendría a ser el efecto de esta función. O sea que entre forma y función existiría una relación unívoca. Rossi, con toda su propuesta en arquitectura de la ciudad, lo que hace es destruir estas premisas modernistas, argumentando de que no existe relación causal entre función y forma. La función es algo que se desvanece en la historia, no permanece. Lo que permanecen son las formas, son los monumentos, los hechos artísticos de la ciudad. Las funciones van cambiando y mutando con bastante rapidez. En ese sentido, la función vendría a ser un elemento relegado, subordinado en los estudios de la ciudad y de la arquitectura. Esta declarada guerra que Rossi esgrime en contra del movimiento moderno se manifestará posteriormente en sus edificios. Esto quiere decir que Rossi aplica esta teoría sobre las permanencias, sobre la tipología, para poder utilizarlos como resorte o como estrategia proyectual para afrontar la arquitectura misma. A esta mecánica o a esta técnica, a esta manera de poder enfrentar el proyecto arquitectónico, el teórico Manfredo Tafuri la categoriza como crítica tipológica. Es por ello que
los edificios de Aldo Rossi están cargados de esta suerte de reminiscencia al pasado, por un lado, a las permanencias de estas formas históricas, es cierto, pero la mayor intensidad o la mayor fuerza que Rossi pone en sus proyectos son estas búsquedas formales donde encontramos ciertos arquetipos, o sea, ciertas formas casi platónicas, idealizadas. Y digamos que esta estrategia es bastante similar a la que trató de lograr Claude Lévi-Strauss en sus estudios. Él trataba de hacer una comparación entre diferentes mitos, por ejemplo, ¿no? El mito de Edipo, traído desde los griegos, las interpretaciones de ciertos literatos, escritores, poetas, inclusive la interpretación del mismo Sigmund Freud. Todas estas interpretaciones, reestructuraciones del mito de Edipo vendrían a estar resumidos en una fórmula específica. Esa fórmula es a la que Rossi trata de llegar con el concepto de tipo y con la crítica tipológica en sus proyectos. Por eso encontramos pues esa suerte de esencia, una especie de atmósfera metafísica en sus edificios. Ya por un lado observamos pues esta suerte de cubos, formas prístinas, ventanas cuadradas pero repetitivas, bastante simetría, triángulos, esferas, círculos, como repito, formas platónicas y esenciales. Pareciese que estaríamos ante la presencia de entornos metafísicos como las pinturas de Chirico, que son una fuerte influencia para Aldo Rossi. Y creo que ese sería uno de los aportes más importantes a los que nos hace llegar Aldo Rossi. La propuesta teórica, o sea, esa manera de argumentar o de estructurar el conocimiento o la epistemología de la ciudad para a partir de esta epistemología, de este estructuralismo, poder abordar el proyecto arquitectónico. O sea, leer las ciudades, leer los entornos urbanos, encontrar las permanencias, encontrar las formas más arquetípicas, más esenciales y combinar todo este estudio histórico en un solo edificio, que vendría a ser una suerte de resumen, una suerte de objeto ecléctico que por un lado combina pues todas estas permanencias y rasgos tipológicos con elementos contemporáneos y con formas más abstractas, porque hay que decirlo, Aldo Rossi no es un arquitecto historicista, o sea, no copia las formas del pasado, las reinterpreta con una visión mucho más actual. Y ese es el mayor aporte de Aldo Rossi. Al final sus edificios llegan a ser eclécticos. Y podríamos hablar de un eclecticismo tipológico, tal vez. Bueno, creo que estoy agotado y estoy muy contento también por haber realizado este video. Es un arquitecto al que admiro mucho. Y nada, creo que este es el fin de esta transmisión y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto, gente contra arquitectónica.